nombre de Jesús, aleluya. Porque Dios cumple su promesa, amado amigo. Y Él la cumple, y podemos ver en la palabra de Dios, cuando Él advirtió a un pregonero, a Noé, de que el mundo en aquel entonces sería destruido por agua. En aquel entonces dice la palabra de Dios que no llovía sobre la faz de la tierra, sino que salía un vapor de la tierra que regaba la tierra, que regaba los árboles, la hierba, todo, amado amigo. Y la gente no creyeron al pregonero de justicia que se llama Noé, porque Noé, Dios le había hablado que creara un arca para que entraran aquellas personas que estuvieran dispuestos a entrar, por ninguna de aquellas personas obedecieron el llamado. Solamente Noé, sus 3 hijos, las 3 esposas de los 3 hijos de Noé y la esposa de Noé solamente entraron, y animales de diferentes géneros, hembra y macho de diferentes especies. Pero lo que más impacta de todo esto, amado amigo, que los animales fueron más obedientes que aquellas personas, más sabios, que aquellas personas que se les predicó la palabra de Dios, que no pudieron entender, que hasta cuando empezó a llover, dice la palabra de Dios que Dios cerró el arca. Y eso se hacía, amado amigo. El arca de la salvación está próximo a venir, y está próximo a cerrarse de aquellas personas que no creen en la promesa, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios son sí en Él, en el nombre de Jesús. Y el no de Dios también es de salvación para tu vida. El no y el sí, lo que me encanta de Dios, amado amigo, que el sí de Dios y el no es lo mismo para tu vida, para salvación y cambio para tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Por eso el salmista David dijo en un momento, en Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Dice la palabra de Dios que él esperó pacientemente en Dios. El salmista David se encontraba en un momento difícil en su vida, por alguna cosa que le había acontecido, le había fallado al Señor, pero él supo humillarse delante de Dios y esperar en confiar en el Señor. Pacientemente esperé en Jehová. Y dice la palabra de Dios que él se inclinó a escuchar a David. Él se inclina a todo aquel que está dispuesto a confiar en su promesa, en la promesa de Dios. Dios se inclina a escucharlo, está inclinado para guardarlo, para protegerlo cada día, siempre y cuando tú te humilles delante de la presencia del Señor, siempre y cuando tú estés dispuesto a esperar en el Señor cada día, en el nombre de Jesús. Porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas, y la palabra de Dios se cumple en la vida de aquellos que están dispuestos a esperar en la promesa de Dios que se llama Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, a mi alma te alaba. Porque lamentablemente te voy a decir una cosa, amado amigo que me escucha. Lamentablemente muchas personas están perdiendo la salvación. Sí, como así. ¿Por qué? Porque la impaciencia, lamentablemente, produce impaciencia en tu vida, desesperación, cuando tú no esperas y confías en el Señor. Es necesario la paciencia en esta hora, ponerla en práctica y esperar en Dios y confiar en Dios, en la promesa de Dios en esta hora. Porque lamentablemente hay muchas personas que se están apiando del barco de la salvación, porque se están desesperando.